Sindicatos. Los sindicatos propiamente tales, tal como los conocemos, aparecen solo después del Código del Trabajo de 1931. ¿No? Ese código, que es bueno saberlo, es bueno decirlo, no fue de ninguna manera una conquista de los trabajadores. Fue un decreto dictatorial de Carlos Ibáñez del Campo, la dictadura de Ibáñez, y un decreto inspirado en el pensamiento liberal de las potencias liberales acerca de cómo despolitizar precisamente a la clase trabajadora, ¿no? Esa teoría respecto de cómo despolitizar a los trabajadores venía ¿cómo se llama?, del Congreso de Versalles, que se realizó después de la Primera Guerra Mundial y después de la Revolución Rusa. Entonces ahí las potencias liberales que ganaron la guerra, junto con castigar a Alemania, decidieron también tomar acuerdos para evitar que los trabajadores repitieran la experiencia de Moscú y de la Unión Soviética. A Chile lo invitaron a participar en esa organización cuando estaba de presidente Arturo Alessandri Palma. Y Arturo Alessandri Palma envió entonces a sus representantes allá, que se llamaba Moisés Poblete Troncoso, y se quedó trabajando mucho tiempo en la OIT y se empapó del pensamiento liberal sobre los trabajadores. Entonces, cuando vino a Chile, Carlos Ibáñez le dijo que redactara el Código del Trabajo del 31, y él lo aprobó por decreto, ¿no? Entonces, después de ese código, recién los trabajadores comienzan a organizarse en la forma que lo conocemos hoy día, por sindicato industrial, por sindicato por planta industrial. Antes del 31, los trabajadores estaban organizados de otra manera, porque estaban organizados en sociedades mutuales y sociedades mancomunales. Tiene una gran diferencia con el sindicato, ¿no? Hay una enorme diferencia con el sindicato, porque la sociedad mutual era una asociación de trabajadores de todo tipo, podían ser obreros industriales, podían ser, digamos, panificadores, por ejemplo, podían ser profesores, podían ser empleados públicos, empleados particulares, no importaba dónde trabajaran, sino que ellos aportaban un fondo, una cuota en un fondo social, y la sociedad mutual administraba ese fondo. Entonces, por eso las sociedades mutuales tenían fondos propios, tenían capacidad para administrar esos fondos, y ellos tomaban las decisiones en asamblea democrática, donde estaban los socios, estaban las familias de los socios, estaban las mujeres, los cabros chicos, etc. Entonces, esas sociedades mutuales hacían política por sí mismas, sin partido político entre medio. Entonces eran autónomas en ese sentido de plantearse políticamente como mutual o como sociedad mancomunal. Ahí surgió Recabarren, y Recabarren lo que hizo en ese periodo fue tratar por todos los medios posibles que los trabajadores, a través de las sociedades mutuales y a través de las sociedades mancomunales, que después se unieron en la Federación Obrera de Chile, la FOCH famosa, se educaran a efectos de que aprendieran a administrar bien sus propios fondos, porque si aprendieran a administrar bien sus propios fondos, después podrían administrar los fondos, por ejemplo, de la comuna, del municipio, y por tanto aprenderían a gobernar, pero por sí mismos, ¿te fijas? Por sí mismos. Entonces, antes del Código del Trabajo, los trabajadores tenían una tradición de ese tipo que tenía casi 100 años de historia, un periodo muy, muy largo, y Recabarren es el que culmina ese movimiento, desarrollando el pensamiento político en el sentido de que los trabajadores por sí mismos gobernaran, dictaran las leyes y sobre todo dictaran la Constitución. Bueno, ese movimiento con ese tipo de organización fue destruido por el Código del Trabajo de 1931. Porque venía de una concepción liberal, del capitalismo liberal, para justamente neutralizar el movimiento de los trabajadores. Al terminarse las sociedades mutuales, se terminó la cultura de los trabajadores. ¿Por qué razón? Porque las sociedades mutuales tenían escuelas propias, donde no solo se educaban los propios trabajadores, sino los hijos, tenían escuelas propias, ¿no? Además de eso, ellos tenían, como tenían el afán de educarse, tenían imprentas propias.
Entonces publicaban en esas imprentas sus propios diarios, sus propios periódicos, sus revistas, sus libros. Tenían sedes con auditorios propios. Entonces tenían grupos de teatro, grupos musicales, tenían de todo, ¿no? Todo eso se acabó con los sindicatos. Los sindicatos, después del 31, no tuvieron imprenta. No tenían periódicos propios. ¿Te fijas? No publicaban libros. No tenían sedes con auditorios donde ven obras de teatro, qué sé yo, de todo. Nada. Entonces el nivel cultural de los trabajadores fue bajando, ¿no? Y al quitarle además el control del fondo social que lo administró el Estado con la banca privada, al quitarle el monopolio de la política que se lo entregan a los partidos políticos, la clase trabajadora quedó convertida en una masa peticionista. ¿Te fijas? Y toda ciudadano que se dedica solamente a pedir no es un verdadero ciudadano, porque no es soberano. El verdadero ciudadano decide las cosas, no las pide.